Ser polifónico no es diluirse en las otras voces, sino sumarse a ellas, formando un todo armónico sin perder el mensaje individual. Recuerdos, sonidos, palabras, colores, aromas y sueños nutren la polifonía de nuestra memoria y como espejos enfrentados expresan las tantas formas profundas del espíritu universal. Ser polifónico es construir inclusivamente una polifonía. Es amor a la diversidad. Es entender que un mundo mejor sería aquel donde cada voz diga lo suyo, a la vez que espera, ampara y enaltece la voz de quien tiene a su lado. Hoy recibimos a una leyenda del arte argentino, Cristina Vanegas. Señora, adelante. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Encantado. Un honor. Bueno, vine con algunas cosas. Qué bueno. ¿Qué trajiste? Traje unos poemas de Juan Gelman. Bien. Traje unos discos. Bueno, en fin. Hermoso. ¿Me voy a sentar? Dale. Bueno. Bueno, estoy por viajar a España. Me voy el jueves que viene al Festival de San Sebastián con una película y a visitar a mi familia de allá, que tengo un familión, 3 hermanas, sobrinos nietos, y muchos amigues de cuando vivía allá. Y, bueno. Así que, bueno, estoy contenta, asustada, y cuando uno se da cuenta de que está muy viejita como estoy, me da más, no miedo a viajar, porque he viajado mucho por suerte, pero sí mucha ansiedad. Bueno, he sido ansiosa en general en mi propia vida. Bueno. Así que bueno, y me llamó mucho la atención ese disco que tenés ahí puesto, Edmundo Rivero y Horacio Salgán. Es una maravilla. Claro. Nosotros con Cacho Vázquez, que era el dueño del Club del Vino y que era mi compañero, todos los sábados, que tocaba Salgán todos los sábados en el Club del Vino, venía a Barenboim, venía a Buenos Aires y iba como a misa, a escuchar a Salgán al Club del Vino. Y después el ritual era cenar en el restaurante del club. Entonces Cacho me decía, tenemos que poner un micrófono abajo de la mesa, porque las cosas que contaban de los tangueros, digamos, ¿no? Y hay una anécdota de Salgán y Rivero, que Rivero no era, porque Rivero estuvo primero en la orquesta de Salgán, después Pichuco también le hizo lo mismo con Goyeneche, se lo afanó. Pichuco era pícaro y sabía lo que es bueno, ¿no? Entonces llama Edmundo Rivero a la casa de Salgán, teléfonos fijos, atiende Carmen Duval, primera esposa de Salgán, gran cantante también, y Rivero con esa voz que tenía, ¿no? Por favor, con el señor Horacio Salgán. ¿Quién habla? Soy Edmundo Rivero. ¿Y usted qué hace? Bueno, yo canto. A ver, cante. Entonces Rivero cantó un poquito por teléfono, ¿no? Dijo, a ver, espere un momentito. Entonces se lo pasó a Salgán. Y de ahí pasó a cantar en la orquesta de Salgán. Hasta que no sé qué pasó. Después no sé qué pasó, cómo siguió todo. Pero el inicio me pareció precioso. O sea, que hacerlo cantar por teléfono me pareció de lo más desopilante, ¿no? Tu mamá estaba en relación, ¿no?, con esta gente. Sí, y mi papá también, porque mi papá era productor de televisión. Sí. Entonces tenía en el viejo Canal 7 un programa de tangos. Entonces, bueno, cuando se fue a vivir a España, vivió muchos años en España, y cuando venía a Buenos Aires siempre se inventaba proyectos para
venir a grabar a Buenos Aires, le vendía proyectos a Televisión Española, era un productor independiente. Y entonces íbamos a Caño 14, íbamos al Viejo Almacén, y era amigo de todos, de Ubaldo de Lío, bueno, de Rivero, bueno, de Pichuco, por supuesto. Así que bueno, y teníamos una costumbre con mi papá, que a veces íbamos a Mar del Plata. Él tenía un coche que era un coche alemán que se llamaba Bordardt Isabella, que iba como a 100. Y me decía, te apuesto que no me pasa ningún coche de acá a Mar del Plata. Y no nos pasaba ningún coche. Y íbamos todo el viaje cantando tangos. Cantaba bien, papá. Bueno, mamá también, pero Casi nada cantaba tu mamá. casi nada, Casi sí, nada. mamá tremenda, de una afinación, de una musicalidad, de una sutileza, de una relación con la palabra, con el decir, ¿no? Esa cosa, ese dilema entre el cantar y el decir, ¿no? Que muchos cantantes tienen, ¿no? Y que es difícil que ocurran las dos cosas a la vez, ¿no? Digo, no hay tantas María Calas, ¿no? Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Vos que también sos una gran intérprete, ¿tu mamá te sugería algo, te corregía, te decía esto, mejor hacerlo así, así? No. Ajá. Además había algo muy gracioso, que era que mi mamá cantaba tangos mucho más modernos, digamos, de los años 40, 50, Los Espósito, Mansi, etcétera, ¿no? Y yo no, yo cantaba tangos desde principios del siglo, finales del siglo XIX, hasta los 30, sobre todo de los repertorios de las mujeres del tango, Rosita Quiroga, Ada Falcón, Tita Merelo, Mercedes Simón, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos de los tangos de muchachos también, pero todos tangos muy reos. Me gustaban mucho los tangos reos, me gustan mucho los tangos reos. Soy rea. Sí. Entonces eso era gracioso porque, bueno, mamá era un poco mayor que yo, claro, no tanto porque me tuvo muy joven, pero llegó a ser bisabuela de mi nieta, ahora tiene 32 años, mamá partió hace 3, y mi nieta tenía 29 años y tenía una bisabuela, y mi nieto tenía 24 y tenía una bisabuela, no es muy habitual. No. Una bisabuela que además cantaba, que viajábamos con Valentina, con mi hija y con mamá, hicimos viaje por toda Europa del Este, desde el Báltico. No, personaje muy curioso mi mamá, una reina. Y bueno, y traje unos poemas de Juan Gelman y te traje, bueno, el disco de mi mamá. Está en Spotify, pero yo creo que es muy lindo que lo abras y lo mires porque es muy lindo adentro. Y también La Criollez, que es mi segundo y último disco. El primero está totalmente agotado. No tengo ni uno en casa. El que hice con Ubaldo de Lío. Sí, pero está en Spotify. Está en Igual Spotify. yo soy más de escuchar discos físicos, pero en Sí, Spotify está, por suerte. sí. Sí. Y me lo produjo Cacho Vázquez. Porque además, bueno, por supuesto nos hicimos re amigos, o sea, imagínate, todos los sábados, después cenar juntos, o sea. Y en algún momento de la noche, ya bastante empinados, Ubaldo de Lío le pedía al metre que le trajera la viola. Me decía, ¿y te acordás de este tanguito? Porque a él también le gustaban los tangos viejos. Y entonces empezábamos a cantar ahí en la mesa, muy borrachos todos. Y entonces papá dijo, bueno, tienen que grabar un disco. Bueno, dijimos, está bien, lo haremos.
Y Cacho me decía, y lo que pasa es que la producción de este disco es irrecuperable, porque la cantidad de dinero que gastaste en las clases de canto y era verdad. Tomaba clases de canto con Nora Feynman, una gran maestra. Fue maestra también de Lidia Borda. Después tomé clases muchos años después con Lidia también, que también es una genia, ¿no? Preguntas. Lo que hacemos en nuestra vida privada es cosa nuestra, dijeron las 6 enfermeras locas del Pick-Up Hospital de Carolina, mientras movían sus pechos con una dulzura tan parecida a Dios. ¿Y si Dios fuera una mujer?, alguno dijo. ¿Y si Dios fuera las 6 enfermeras locas de Pick-Up?, dijo alguno. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente?, dijo. ¿Y si Dios fuera una mujer? Corrían rumores acerca de las 6. Las habían visto salir de hospedajes sospechosos con una mirada triste en la boca. Las habían visto en una cama del Bat Hotel. Las habían visto fornicando con sastres, zapateros, carniceros, de toda Pick-Up. ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca?, alguno dijo. ¿Y si Dios fuera una mujer? Tetas de Dios, blancos muslos de Dios, lechosos, dijo, leche de Dios, gritaba por los techos de toda la ciudad. Así que lo quemaron, hicieron una hoguera alta al pie de la colina del este y también quemaron a las 6 enfermeras locas de Pick-Up. Todas eran rubias y cada día habían visto a la muerte trabajar. Eso es todo. Así acababan con los temblores mortales e inmortales en Carolina y otros sitios de Dios. ¿Y si Dios fuera una mujer? ¿Y si Dios fuera las 6 enfermeras locas de Pick-Up?, dijo alguno. En tu rol de intérprete como de directora, ¿qué lugar ocupa en tu pensamiento la voz? Es fundamental. Es fundamental. Yo empecé a estudiar con Susana Neidich cuando tenía 20 años. Soy contralto. Entonces, yo no tenía dinero en esa época, era muy pobre. Y Susana, cuando descubrió que era contralto, como daba clases en el Conservatorio de Música, Conservatorio Nacional de Música, me invitó, me becó como para que fuera a tomar clases clandestinamente con ella y con alguna de sus alumnas que luego fueron cantantes del Colón, digamos, y cantaba Negro Spirituals y qué sé yo. Bueno, después apareció el tango así ya más netamente, ¿no? Pero la voz, la relación con la palabra, la construcción del discurso, la puesta en boca del texto, todo eso es algo que me importa muchísimo, que transmito y que trabajo muchísimo en mis talleres, en el Excéntrico, que es nuestro teatro desde hace 38 años, el Excéntrico de la 18, en Villa Crespo. Y sí, además, por ejemplo, ahora estoy haciendo un monólogo, que es el monólogo de Molly Bloom, que es el capítulo final del Ulises, de Joyce. Y es un monólogo interior, es un texto sin signos de puntuación. Me dirigió Carmen Valiero, que es una música. Hicimos una partitura, mirás el texto y es fantástico, está todo marcado, todo señalizado, todo. Y hago voces, digamos, en esa noche de insomnio de Molly, donde Molly recuerda cosas, se calienta, hace esto, se acuerda de cuando era chica, del amante con el que estuvieron cogiendo, etc. Y de pronto hace la voz del padre Corrigan o la voz de Leopoldo Bloom, de su
su marido, digamos, que está durmiendo al lado de ella. Y me encanta hacer voces. Soy medio ventríloco, no sé, no ventríloco, media chirolita, ¿no? Pero me encanta hacer voces. La vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Memorabilia. Yo vi que trabajaste con un montón de músicos, algunos conocidos, que yo, Amigote, no sé, Cardoso, Pablo Mainetti, pero De Lío, ¿qué onda De Lío? Porque es una leyenda para nosotros, ¿viste? De Lío Sí. Era un bombonazo, un dulce, un borrachín, se estampaba así, ¿no? Tocaba con los ojos, ¿no? Salgán no tomaba alcohol, tomaba un té después de la función y uno le preguntaba, don Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo fue la función? Y te decía, bastante bien, y te hacía así con la mano, bastante bien, mi amor. Mi Buenos Aires querido, sentado al borde de una silla defondada, mareado, enfermo, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos. También aquí nacieron hijos dulces míos, que entre tanto castigo te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, ni a irse, ni a quedarse, a resistir. Aunque seguro que habrá más penas y olvido. Tiene razón. Yo escribí desde chica poesía. Y después escribí otras cosas también, guiones para televisión española con mi papá. Teníamos un programa infantil que se llamaba Los Chiripitifláuticos, que estuvo como 7 años en la UNI, que en esa época era la primera cadena, se veía en toda España. Y íbamos a Sevilla, llenábamos la Plaza de Toros de Sevilla de niños, fans de Los Chiripitifláuticos. Tenían canciones, tenían, aventuras. Y escribí una obra de teatro, y escribí algunos cuentos, y escribí muchos poemas. Hablando de la voz, hablando de cuando me lastimé, por ejemplo, cuando me hice un edema en las cuerdas y fui a verlo a un súper médico maravilloso, una especie de padre, que me dijo, la voz es el sonido de las emociones. Atención. Y me curó. Después me volvía, cuando hice Medea, digamos, los momentos de más proyección vocal, los hacía con mis graves. Y claro, las cuerdas, los graves están laxas, entonces se chocan y se edematizan. Me quedé muda, claro. Segundo edema. Pero bueno, en más de 50 años, solamente dos veces no es tanto, no es para tanto. Y bueno, me curé también, claro. Confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos
harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ello fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Y empecé, entonces tuve que reconfigurar los momentos en donde gritaba, por ejemplo, en hacerlos un poco con una tonalidad un poco más aguda. O sea, tuve que cambiar, ¿no? Sin desafinar, digamos, ¿no? Porque en la voz hablada también hay afinación, digamos, ¿no? Hay construcción de sentido, hay... Bueno... Y esto de afinar la voz, concretamente, cuando trabajabas con Carmen, el monólogo de Molly Bloom, ¿era un tema a tener en cuenta? Más un texto sin un signo de puntuación. O sea, ¿qué pasaba con las afinaciones? Bueno, todo. Porque además canta también por momentos Molly. Hay fragmentitos de canciones que ella recuerda y canta, canturrea. Pero más allá de lo cantado, las dinámicas, las velocidades, las variaciones, los contrastes, digamos, hay mucho para trabajar con la voz, es infinito. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de tristezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con cafillos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte
en lo que pueda cuando llegue la ocasión. La ocasión.